Antes de convertirse en el Jesucristo de Marvel, Robert Downey Jr. era un desastre que Hollywood no quería acomodar. Fiestas, arrestos, abuso de sustancias y una carrera prácticamente muerta por un estilo de vida que no tenía frenos. Nadie creía en él y no era para menos. Entraba más a la cárcel que a su casa, pero hubo una persona que decidió hacerlo y no fue ni Stan Lee ni Marvel. En realidad fue alguien que muchos conocemos como actor, director de cine y para Robert, un rayo de luz llamado Mel Gibson. Luego de eso, el resto es historia. Hoy en Visión Neutra haremos un resumen de la vida de este gran actor que sin duda alguna tiene uno de los comebacks más asombrosos en la industria del entretenimiento. Nace en Manhattan el 4 de abril de 1965. Su padre, que también se llamaba Robert, era director de cine y su madre, Elsie, era actriz. El ambiente que lo rodea no es el de un niño común y corriente porque ambos padres tienen diferentes adicciones. Viven un mundo caótico y muy liberal. Esto marca al pequeño Robert desde su niñez. Incluso fue su mismo padre que lo puso a probar sustancias a la edad de 6 años. El mismo Robert cuenta que la única manera que él sentía que su padre le demostraba amor era cuando ambos consumían. Desde su niñez, el luces, cámara y acción se hace parte de su vida por el trabajo de su padre, quien lo incluye en sus películas. Básicamente, antes de que Robert entendiera el mundo, ya estaba actuando dentro de él. No había un lugar fijo, no había un solo hogar, las mudanzas eran constantes. Ver artistas y todo tipo de excesos era su día a día. La palabra límite no existía en el vocabulario de sus padres y por lo tanto no había una estabilidad emocional. A la edad de 12 años, sus padres se divorcian y se va a Nueva York con su madre, con quien sentía más conexión emocional. Durante par de años intenta enfocarse en sus estudios y aprender más de sí mismo, pero no logra terminar su colegiatura. Algo importante es que en los 70 y 80, el ambiente artístico en Nueva York era un caos underground. No era el típico mundo de Disney, era más bien un backstage sin ningún tipo de filtros, lleno de fiestas y muchas drogas. Y para un adolescente que ya venía con grietas desde su niñez, era como ponerle más leña al fuego. Cuando somos niños, la inocencia es nuestra esencia de vida. Y nuestros padres son los que tienen el control. Si desde temprana edad no conocemos los límites sanos, es muy probable que de adultos suframos algunas consecuencias. Y el caso de Robert no fue una excepción. Sus primeras apariciones fueron de niño en las películas de su padre y cuando llega a la adolescencia tiene un breve paso por Broadway con el musical American Passion y algunas películas de bajo presupuesto como Baby It's You, Firstborn, Tough Dwarf y Weird Science. Ese mismo año, en 1985, Saturday Night Live estaba pasando por una crisis creativa y deciden reiniciar el show con un elenco más joven y entre ellos estaba Robert. Pero el grupo como tal no eran comediantes y eso afectaba el timing en vivo. El resultado, la temporada es recordada como una de las peores en la historia del show y Robert sintió el golpe de la industria teniendo un choque de realidad donde el talento no siempre es suficiente. Llega 1987 con la película Less Than Zero y aquí las críticas son positivas por su excelente actuación. El detalle es que él interpreta a Julian, un adicto que poco a poco se va destruyendo, y Robert, fuera del personaje, ya venía haciendo lo mismo. No fue una actuación como tal, y estaba expresando a través de un personaje lo que él vivía fuera de cámaras. Llega la década de los 90 y sigue creciendo de manera profesional, teniendo más éxitos en taquilla, pero hundiéndose más en las drogas. En 1992 protagoniza la película Chaplin, basada en la biografía del gran Charlie Chaplin, y las críticas aclaman su gran actuación.
abriéndole puertas a numerosos proyectos como Heart and Souls y Natural Born Killers, que sobrepasó los 100 millones de dólares en venta. A partir del año 1996 comienza la caída de Robert. Lo arrestan en Los Ángeles por conducir desnudo y le encuentran drogas y armas. Meses después se mete a la casa de su vecino y se queda dormido en una de las habitaciones. En 1997 le dan libertad con la condición de hacerse pruebas antidrogas y rehabilitación, pero seguía cayendo una y otra vez. En 1998, luego de fallar ante las pruebas obligatorias, lo mandan a la cárcel del condado de Los Ángeles por 4 meses. En 1999 lo sentencian a 3 años de cárcel en una prisión estatal, pero fue liberado un año después por buena conducta. Su gran amigo Mel Gibson paga un seguro para que le den una oportunidad en Ally McBeal y de manera profesional no lo defraudó porque terminó ganando un Golden Glove y parecía un comeback perfecto, pero nuevamente lo arrestan en el año 2001 por posesión y lo despiden de Ally McBeal. Entre recaídas e intentos de rehabilitación llega el año 2003 y conoce a Susan Levin, una productora quien se convertiría en su esposa y sin duda alguna alguien fundamental para la salvación de Robert. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y para Robert esa calma tiene nombre y apellido: Susan Levin. Se conocieron en el rodaje de Gótica y según Susan, la primera impresión que tuvo de Robert fue rarísima. Mientras todo el equipo pedía comida normal, Robert aparecía con avena, hierbas aromatizantes, suplementos, hacía yoga en el set de manera random y hablaba como un filósofo medio loco. También ella tenía la regla de no salir con actores de las películas que ella producía, especialmente con uno que tenía fama de destruir absolutamente todo lo que tocaba. Pero Robert quedó obsesionado con ella desde el primer día. La llamaba constantemente, la perseguía por el set, intentaba impresionarla todo el tiempo y lo más loco es que apenas meses después de conocerla, le propuso matrimonio. Ahora, aquí viene la parte importante. Susan le dio a Robert un par de cosas que él nunca había experimentado: límites, rutina, disciplina. Mientras Hollywood lo veía como un problema, ella decidió apostar por él. Y curiosamente, desde que Susan apareció en su vida, Robert nunca volvió a recaer. Luego de la llegada de Susan, Robert tuvo diferentes roles en varias películas como The Signing Detective, donde interpreta a un escritor hospitalizado que mezcla fantasía con realidad. Y Mel Gibson es el productor que nuevamente vuelve a confiar en Robert. Kiss Kiss Bang Bang junto con Val Kilmer, donde interpreta a un ladrón que se convierte en actor de cine, y Zodiaco, basada en la historia de un asesino serial, junto con Jake Gyllenhaal y Mark Ruffalo. Llega el año 2008 y Robert no tiene la más mínima idea de cómo Tony Stark iba a cambiar no solo su vida, sino la de un universo cinematográfico por completo. Y antes de que se convirtiera en Iron Man, fue Susan la que construyó poco a poco esa armadura. Antes de que Robert se pusiera el traje de Iron Man, Marvel estaba pasando por un momento difícil con sus personajes. Ya había vendido Spider-Man a Sony, que rompió récords de taquilla con el Peter Parker de Tobey Maguire, y los X-Men a Fox, que también hizo números increíbles. Tony Stark nunca fue un personaje global como lo son Batman o Superman, y el hecho de que el estudio apostara aproximadamente $150 millones en la producción no fue una decisión fácil. Pero todo cambia con la audición de Robert, que prácticamente se convirtió en Tony Stark por su gran parecido físico. Y fue su forma de ser lo que lo hizo tan real. Era como si Robert estuviese interpretándose a él mismo en versión superhéroe, y eso redefinió todo el universo de Marvel. Tanto así que hasta la fecha de hoy han recaudado más de $30 billones con todas sus películas, y fue gracias a esa actuación de Robert que convirtió a Marvel en lo que es hoy en día. Fuera de Marvel tuvo otros éxitos como las 2 películas de Sherlock Holmes, donde nuevamente ganó un Golden Glove. También trabajó junto a Zach Galifianakis
en Due Date, The Judge junto a Robert Duvall y en Oppenheimer de Christopher Nolan, donde las críticas fueron tan buenas que estuvo en conversaciones para ganar un premio Oscar. Algo que muchos no saben es que también es músico y sacó un álbum llamado The Futurist que tiene una mezcla de jazz y pop. En el año 2019, después de 10 años, se despide de Iron Man y probablemente si algún día el personaje tiene un nuevo renacer, no sé qué tan difícil sea para el público ver a un Tony Stark que no sea Robert. En el año 2024, luego de varios proyectos de Marvel que sinceramente fueron un fracaso, anunciaron Avengers Doomsday y el villano principal es Doctor Doom. La gran sorpresa de la noche fue el actor que interpreta al villano. Nuevamente Robert, que al momento algunos decían que Marvel depende mucho de él, otros les pareció cool y otros quedaron muy confundidos. Pero lo que sí es seguro es que la película es probable que rompa todos los récords de taquilla. Robert Downey Jr. no simplemente volvió a actuar, regresó de un lugar donde casi nadie regresa. Hubo momentos donde su nombre ya no inspiraba admiración, inspiraba desconfianza. Los estudios no querían contratarlo, las aseguradoras lo veían como un riesgo y para mucha gente, Robert Downey Jr. era un talento desperdiciado. Y eso es lo más duro de tocar fondo, no porque el mundo deja de creer en ti, sino cuando empiezas a creer que quizás tienen razón. Pero hizo un cambio, no de golpe, no mágicamente, no como en las películas donde todo mejora con una canción de fondo. Fue lento, incómodo, humillante. Tuvo que reconstruirse mientras el mundo seguía recordándole quién había sido. Y quizás por eso Tony Stark funcionó tan bien, porque detrás del traje había alguien que entendía perfectamente lo que significa destruir tu propia vida y aún así intentar levantarse otra vez. La arrogancia, el sarcasmo, el miedo escondido detrás del humor, todo eso no parecía actuación, parecía experiencia. Y tal vez ahí está la razón por la que millones conectaron con él. Porque Robert Downey Jr. no regresó siendo perfecto, regresó siendo humano, con cicatrices, con errores, con un pasado imposible de borrar, pero siguió adelante. Y eso vale más que cualquier récord de taquilla, porque al final Iron Man no salvó a Robert Downey Jr. Fue Robert y las personas importantes de su vida que sumaron un granito de arena para salvarlo. Iron Man solo fue el momento donde el mundo finalmente lo vio. Y quizás esa sea la parte más poderosa de toda esta historia, que incluso alguien que parecía perdido puede reconstruirse. No para volver a ser quien era antes, sino para convertirse en alguien mucho más grande después de haber caído.